Anatomía de las neuronas. La idea principal del presente video es el conocer e identificar en qué consisten las neuronas, o también conocidas como células nerviosas, así como también cómo se clasifican en diversos parámetros, las funciones que adquieren, cómo se crea y en dónde, además de datos importantes dentro del cuerpo humano. Por otro lado, conocer la estructura de la neurona mediante su importancia y función que tienen cada una de ellas. Por consiguiente, es importante dar a conocer este tipo de información, ya que es algo que todo ser humano debe de saber del cómo funcionan nuestras neuronas y el tipo de función que ejerce en cada una de las personas. La neurona, o también conocida como célula nerviosa, se trata de un tipo de célula que transmite información mediante impulsos nerviosos y constituye el componente principal del sistema nervioso. Además, las neuronas no es la única tipo de célula en el sistema nervioso. También forman parte del sistema las células gliales. ¿Cómo se crean y dónde? Se crean a partir de células madre progenitoras en la zona supraglandular del hipocampo y la zona subventricular. A través de la neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas. Sin embargo, las neuronas de los adultos no pueden reproducirse, aunque hay estudios recientes que han podido comprobar cómo ciertos tipos de neuronas sí lo hacen. La clasificación de las neuronas. Estas se pueden clasificar en 3 categorías de acuerdo a su función. Y la primera tenemos la neurona sensitiva, que esa neurona detecta los cambios internos y externos y envía la información a todo el sistema nervioso central. Después tenemos a la neurona motora, que tipo de neurona está dentro del sistema nervioso central y controla las contracciones musculares o la secreción de la glándula. Y por último tenemos a la interneurona, que tipo de neurona está localizada completamente por dentro del sistema nervioso central y tiene la función de integrar y modular la comunicación entre ellas. Localización de las neuronas. Las neuronas se clasifican en dos amplias categorías: aquellas que se ubican en el sistema nervioso central y aquellas que se encuentran en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, sus cuerpos o somas se ubican en grupos llamados núcleos o en capas llamadas láminas. En el sistema nervioso periférico, los cuerpos neuronales se encuentran en estructuras denominadas ganglios. Morfología de las neuronas. Las neuronas se clasifican según como sus axones y dendritas que parten del soma. En la neurona multipolar, este tipo de neurona, la membrana somática emite un axón y los brotes de muchas ramificaciones dendríticas. En la neurona bipolar, emiten un axón y un árbol dendrítico en lugares opuestos del soma. Estas neuronas por lo general son sensoriales, es decir, sus dendritas detectan acontecimientos que ocurren en el entorno y envían información de estos al sistema nervioso central. Y por último, en la neurona unipolar tiene una única prolongación que sale del soma y se divide cerca de él en dos ramas. Las neuronas unipolares, igual que las bipolares, transmiten información procedente del entorno al sistema nervioso central. A continuación les daré a conocer algunos datos importantes. Se dice que las neuronas son células importantes, pues con ellas podemos pensar, tomar decisiones, movernos, sentir. Mediante vamos creciendo, el número de neuronas va decayendo. Se estima que a los 80 años el 30% de las neuronas ha decaído. Mediante los procesos de regeneración de las neuronas se hacen nuevas conexiones y esto provoca un proceso llamado neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas. Se dice que en el cerebro humano tenemos alrededor de 67 a 86 mil millones de neuronas. Sin embargo, para un buen funcionamiento no es indispensable el número de neuronas que tengamos, sino la efectividad de comunicación que hay entre ellas. Funciones de las neuronas. Las neuronas se encargan de recibir,
procesar y transmitir información mediante dos tipos de señales, químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. La excitabilidad eléctrica que caracteriza a las neuronas consiste en una capacidad para conducir impulsos nerviosos a lo largo de la red del sistema nervioso. Les permite transmitir la información eléctrica de otras células. Son mensajeras y comunicadoras del organismo. Transmiten impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, por ejemplo, las células musculares que nos permiten movernos. Perciben y comunican estímulos externos e internos y son capaces de convertirlos en una respuesta organizada, por ejemplo, ante un peligro, el calor o el frío. Por otro lado, también permiten el almacenamiento de la información, permiten crear recuerdos y almacenarlos en la memoria. Por otro lado está la estructura de la neurona, que estas se pueden dividir en partes diferentes con características diferentes y funciones específicas. En ello encontramos el núcleo, las dendritas, cuerpo celular o también llamado soma, neuroglía, vaina de mielina, terminal de los axones, nodo de Reinberg y el axón. A continuación se describirán específicamente. Núcleo o soma, el cuerpo celular de una neurona que contiene el núcleo y se encarga de producir energía para el funcionamiento de la neurona. Dendritas, es la estructura ramificada con forma similar a un árbol, unida al soma de una neurona, recibe información de los botones terminales de otras neuronas. Las neuronas entre sí y las dendritas actúan como importantes receptores de estos mensajes. Los mensajes que pasan de una neurona a otra se transmiten a través de la sinapsis, unión entre los botones terminales de la neurona que envía el mensaje y una parte de la membrana somática y dendrítica de la célula que lo recibe. Cuerpo celular o soma. El soma, o también conocido como cuerpo celular, contiene el núcleo y gran parte de la maquinaria que posibilita los procesos vitales de la célula. Su forma varía constantemente entre los diferentes tipos de la neurona. Se encuentran también aquí todo el material genético de la neurona, y es donde se sintetizan las moléculas que permiten la supervivencia de la célula y de aquellas que garantizan que se transmitan las señales eléctricas. La neuroglía. Las neuronas son células tan especializadas que por sí solas no pueden realizar todas las funciones de nutrición y soporte necesarias para su supervivencia. Por este motivo, la neurona se rodea de otras células que realicen estas funciones por ella. Astrocito se encarga principalmente de nutrir, limpiar y dar soporte a las neuronas. Oligodendrocito se encarga principalmente de cubrir de mielina los axones del sistema nervioso central, aunque también cumple funciones de sostén y unión. Microglía se encarga de la respuesta inmune, eliminación de residuos y de mantener la homeostasis de la neurona. Célula de Schwann se encarga de cubrir de mielina los axones del sistema nervioso periférico. Y por último, ependimocito se encarga de cubrir los ventrículos cerebrales y la parte de la médula espinal. Y luego está la mielina, que es un material que está compuesto por proteínas y lípidos. Se dice que en el sistema nervioso central la mielina es producida por los oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico es producida por las células de Schwann. Después tenemos al terminal de los axones, que establece una sinapsis con otra neurona, enviándole la información. Estos tienen una función muy especial. Cuando un potencial de acción que viaja a lo largo del axón llega a ellos, los botones terminales secretan una sustancia química que se llama neurotransmisor.
La transmisión de estas vesículas desde los botones terminales de una neurona hasta las dendritas de otra neurona se le conoce como una sinapsis. Después tenemos al nodo de Rainbier, que este es un hueco que existe entre cada vaina de mielina del axón. Eso se le conoce como la conducción saltatoria del impulso nervioso y su principal función es el facilitar la conducción y optimizar el consumo energético. Y por último tenemos al axón, que este es una fina y alargada fibra nerviosa envuelta en vainas de mielina. Este se encarga de transmitir las señales eléctricas desde el soma de la neurona hasta los botones terminales. Los axones ayudan mucho a crear redes que tienen una función de transmitir mensajes de neurona en neurona. Este proceso se le denomina como sinapsis, que es la unión de los axones mediante cargas eléctricas a una velocidad de 0.001 segundos. Esto puede ocurrir unas 500 veces al segundo. En conclusión, este tema se dio a conocer cada parte que conforma la neurona, así como también su definición, pues se dice que una neurona es un elemento para procesar la información en el sistema nervioso. Al igual, sabiendo dónde se da a conocer su localización, morfología, las funciones de la neurona, ya que no solamente tiene una sola función, pues su función principal es recibir, procesar y transmitir información mediante dos tipos de señales, químicas y eléctricas. Es importante saber cuál es su estructura, pues nos permite saber el proceso que conlleva en nuestro sistema.